segunda clase, cuyo tema es esofagitis eosinofílica, a cargo de la doctora Lianina Capaldi, médica residente del Hospital San Martín de La Plata. Les recordamos que pueden seguirnos no solamente por el aula virtual de Zoom de la Federación Argentina de Gastroenterología, sino que ahora también pueden ingresar a través de Facebook, el Facebook de Gastroenterología San Martín La Plata. Ahí también van a poder encontrarnos en caso de que alguien se quede afuera de esta sesión, ¿sí? Así que le vamos a dar paso a Yanina para que empiece con su exposición. Bueno, gracias Martín. Bueno, los objetivos de esta charla va a ser, por un lado, definir lo que es la esofagitis eosinofílica y entender su fisiopatogenia, por lo menos desde una forma básica, describir lo que es la presentación clínica y el algoritmo diagnóstico, y también vamos a detallar las distintas opciones terapéuticas que existen actualmente. De forma general, sabemos que la esofagitis eosinofílica es una enfermedad crónica y está inmunomediada, y desde el momento en que se reconoció como una entidad hasta la actualidad, su prevalencia fue aumentando de tal manera que actualmente se la considera la segunda causa de esofagitis crónica luego de la enfermedad por reflujo y la principal causa de disfagia e impactación de alimentos en niños y adultos jóvenes. Con respecto a lo que son los datos de incidencia y prevalencia, la mayor parte de estudios en realidad derivan de estudios realizados en América o en Europa. Los números que aparecen acá vienen de un estudio que se hizo en España, donde se determinó que la incidencia era de 10 cada 100.000 habitantes por año y una prevalencia de entre 82 y 112 cada 100.000 habitantes. Y siempre recordar que la población principalmente afectada son varones jóvenes, principalmente los que tienen un nivel socioeconómico alto. Con respecto a la definición lo vamos a ir viendo, pero es un concepto que constantemente está evolucionando. Las primeras guías, cuando describían la esofagitis eosinofílica, lo que tenían en cuenta era clínica compatible, unas biopsias con más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento, y explicaban que debería haber una ausencia de respuesta al tratamiento con inhibidores de bomba de protones o una exposición así esofágica normal medida por pH impedanciometría. Esto lo que quiere decir que en un inicio consideraban a la esofagitis eosinofílica y a la enfermedad por reflujo como trastornos excluyentes. Esto cambia en el 2011 cuando se describe un nuevo fenotipo que es la esofagitis eosinofílica con respuesta a IBP, y en este momento que se empieza a entender que en realidad entre lo que es la esofagitis eosinofílica y la enfermedad por reflujo, en realidad lo que hay es un solapamiento. Dentro del cambio en los criterios diagnósticos, ¿sí? Las cosas que se postulan es, por un lado, que estas dos entidades son similares, desde el punto de vista clínico, endoscópico, histológico e inmunomolecular. Por otro lado, el ensayo terapéutico con IBP en realidad no nos va a permitir excluir la presencia de un reflujo, y por otro lado, entre estas dos entidades, como después lo vamos a ver, hay una relación compleja. Así llegamos a lo que es la definición actual, que tiene en cuenta características clínicas, que serían los síntomas de disfunción esofágica, características histológicas, que lo que la define es 15 o más eosinófilos por campo de gran aumento en una biopsia esofágica, y asociado a esto excluir causas de hipereosinofilia secundaria, tanto locales como sistémicas. Dentro de estas causas tenemos por un lado la gastroenteritis eosinofílica, que esta entidad se diagnostica al biopsiar estómago y o duodeno, y estas biopsias se deben tomar en contexto de una clínica sugestiva. Por el otro lado tenemos la enfermedad de Crohn, la infestación parasitaria, la calasia, la hipersensibilidad a fármacos y las vasculitis como el pénfigo, las enfermedades del tejido conectivo e inclusive lo que sería la enfermedad de injerto contrahuésped. Dentro de lo que es la fisiopatogenia, el elemento clave es el aumento de la permeabilidad a nivel de lo que es la barrera epitelial. Esto es lo que permite que pasen los antígenos de la luz esofágica a través del epitelio. Y en este punto es donde está involucrado el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico lo que haría es aumentar la permeabilidad. Escucho. Por otro lado,
tenemos la presencia de los eosinófilos, que esto es lo que determina el diagnóstico de esta entidad, y estas células en realidad lo que actúan es como células presentadoras de antígeno, y terminan generando una respuesta inmune adaptativa con un perfil TH2. Y por otro lado, otras células que son importantes son los mastocitos. Los mastocitos, por un lado, van a producir un estímulo sobre los fibroblastos y esto va a favorecer el desarrollo de fibrosis, y por el otro lado, al interactuar con lo que son las células musculares lisas, lo que van a favorecer es una dismotilidad esofágica. Como dijimos antes, es una enfermedad que sabemos que tiene un carácter crónico, pero igualmente no está asociada con malignización ni con mortalidad. Lo que sí se sabe es que genera un impacto negativo en lo que es la calidad de vida. Se describen de forma general dos fenotipos, un fenotipo donde predomina la inflamación y un fenotipo más crónico que sería un fenotipo fibroestenótico. Con respecto a esto, lo que actúa como factor de riesgo para la remodelación fibrosa, la formación de estenosis y lo que son las anomalías funcionales es la enfermedad no tratada. Después también esto es sabido que los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica generalmente tienen una prevalencia más alta de otras enfermedades con base atópica, como la rinitis alérgica, el asma, y esto dependiendo de la enfermedad que se esté valorando y el estudio que se esté leyendo, esta prevalencia varía entre un 20 a un 80%. Y por otro lado, también un tema que se encuentra en estudio es si hay un componente genético asociado a esta entidad. En realidad lo que se determinó hasta el momento es que no existe un solo gen alterado, sino que habría varios genes implicados, y con respecto al modo de herencia, lo único que se sabe hasta el momento es que no tendrían un modo de herencia típico, que sería un modo mendeliano. Si hay algún familiar que tiene una esofagitis eosinofílica, esto le aumenta el riesgo al paciente también de tenerla, y dependiendo del parentesco, es mayor o menor el riesgo que se le suma. Y con respecto a esto, más allá del componente genético, también lo que está descrito es que al darse dentro de una misma familia, también habría un componente ambiental que sería común. Y acá llegamos a lo que es la clasificación o la forma en que se subdivide actualmente. Sí, este algoritmo parte de la idea de que se realizó una endoscopía y se tomaron biopsias, y en esas biopsias se determinó que había una hipereosinofilia esofágica. El primer paso, como dijimos antes, es excluir las causas secundarias de eosinofilia. Y luego sí quedaríamos centrados en una hipereosinofilia esofágica aislada. Frente a esa situación, las opciones diagnósticas serían que el paciente tenga una esofagitis eosinofílica, que tenga una esofagitis eosinofílica respondedora a IBP, o que tenga una enfermedad por reflujo con hipereosinofilia, que esto después lo vamos a hablar un poco más en detalle. De acá lo importante a tener en cuenta es que tanto la esofagitis eosinofílica con respuesta IBP como aquella que no la tiene, el criterio diagnóstico es histológico. En el caso de la enfermedad por reflujo, como vimos en la charla pasada, el criterio diagnóstico es a través de una prueba funcional. Entonces, volviendo al algoritmo, sí, una vez que tenemos determinada la hipereosinofilia esofágica aislada, la idea sería hacer un tratamiento con IBP, es un IBP dosis doble que se da por 2 meses, y se debería repetir la endoscopía con toma de biopsias. Entonces, en ese caso, si el paciente presenta síntomas persistentes y persiste la hipereosinofilia esofágica, en ese caso el diagnóstico sería una esofagitis eosinofílica. En el caso que hayan mejorado los síntomas y haya mejorado la hipereosinofilia esofágica, las opciones diagnósticas serían una esofagitis eosinofílica respondedora a IBP o una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que esto no lo vamos a ver, pero son entidades que pueden coexistir. Entonces, como veníamos hablando, son patologías que tienen relación entre ellas, ¿sí? Por un lado, la esofagitis eosinofílica puede favorecer el desarrollo de una enfermedad por reflujo al empeorar el clearance esofágico. Por otro lado, la enfermedad por reflujo puede favorecer el que se desarrolle una esofagitis eosinofílica al producir el daño en la barrera epitelial. Como más o menos ya les había dicho antes, la enfermedad por reflujo también puede tener hipereosinofilia, pero de forma característica esta alteración está localizada solo en esófago inferior y no en esófago superior, y con respecto al recuento de eosinófilos suele ser menor a 10 y no suele alcanzar los 15. Y otra cosa importante es que las dos entidades pueden tener síntomas similares y por lo tanto puede ser muy difícil hacer el diagnóstico diferencial.
Para concluir con esta primera parte, saber que pueden haber síntomas de reflujo en una esofagitis eosinofílica, se tienen que buscar, se tienen que tratar, y en el caso de utilizar el monitoreo de pH, se sabe que esta metodología diagnóstica no logra diferenciar exitosamente estas dos entidades porque justamente, como dijimos antes, pueden estar superpuestas. Por lo tanto, en el caso de que haya un reflujo refractario IBP, lo que se debería hacer es una endoscopía con toma de biopsias para hacer el diagnóstico de una esofagitis eosinofílica. Ahora ya hablando del diagnóstico, tiene tres pilares fundamentales. Por un lado es la presentación clínica, los hallazgos endoscópicos y luego la histología. Dentro de la que es la presentación clínica, uno debería sospechar esta entidad en un paciente joven que tenga como síntoma principal una disfagia esofágica. De hecho, la disfagia se ve en un 50 al 100% de los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica. Pueden presentar también síntomas de reflujo, como la pirosis, entre un 30 y un 60%, y otras formas de presentarse es como dolor torácico o episodios de impactación a repetición. Y algo importante a tener en cuenta es que como es una patología crónica suele haber cambios adaptativos, entonces uno debería hacer un interrogatorio dirigido, buscando conductas como el mascado excesivo, la ingesta de abundantes cantidades de agua o la modificación de la dieta, por ejemplo, evitando lo que son las comidas sólidas. Dentro de los estudios complementarios, el principal estudio es la endoscopia digestiva alta con toma de biopsias. Lo que hay que tener en cuenta acá es que, por un lado, los cambios inflamatorios en esta entidad son parcheados, o sea, no hay una afectación homogénea del esófago, y además se ha descrito que puede encontrarse un esófago con una apariencia macroscópica normal en un 10 a 20% de los casos. Con respecto a las biopsias, cuanto mayor es el número de biopsias, mayor es el reto diagnóstico, y se estipula una sensibilidad diagnóstica del 100% cuando se toman 6 biopsias de 2 localizaciones distintas. Generalmente lo que se biopsia es esófago superior y esófago inferior y se tiene que enviar en frascos separados. Y sí hay que saber que hay áreas donde uno sospecha que va a tener un mayor rédito diagnóstico por el tipo de alteración, que es cuando vemos exudados blanquecinos o los surcos longitudinales. Para valorar lo que son los hallazgos endoscópicos, lo que está aprobado es este score de referencia endoscópico, que valora 5 hallazgos y por las siglas en inglés que aparece como EREFS. Lo que valora es la presencia de exudados, de anillos, edema, surco y estenosis. Y este score lo que permite, por un lado, es que haya una uniformidad en lo que es la descripción de los hallazgos por endoscopía. Se sabe que tiene una buena correlación para valorar la respuesta al tratamiento, y también tiene una buena eficacia identificando a los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica de los que no. Y otra alteración que se encuentra en estos pacientes, pero que no está en el score, es la presencia de una esofagitis eosinofílica disecante, que se puede ver en el 10% de los casos, y en realidad lo que está traduciendo es una friabilidad mucosa que puede haber en esta patología. Esto es a modo de ejemplo, de izquierda a derecha, lo que vemos por un lado es los anillos esofágicos fijos o traquealización, que esto es lo que se considera un hallazgo patognomónico, unos anillos esofágicos transitorios, también llamados felinización, y luego tenemos surcos lineales. Acá nuevamente, de izquierda a derecha, lo que tenemos es la presencia de placas o exudados blanquecinos, en el medio podemos ver una estenosis esofágica, y en la última imagen, un signo que es el signo de la muesca de papel crepe, que nuevamente lo que traduce es friabilidad esofágica. Bien, y este es un video de una endoscopía que se hizo en el servicio a modo de ejemplo. Corresponde a un paciente de 50 años que consultaba por antecedentes de impactación a repetición en los últimos 7 u 8 años. Y lo que se puede ver en la endoscopía es un esófago que tiene un aspecto traquealizado. En esta endoscopía lo que se tomaron fueron biopsias, tanto de tercio superior como de tercio inferior, y de esa manera es que se llegó al diagnóstico de una esofagitis eosinofílica. En las biopsias del tercio inferior lo que se informaron fue más de 20 eosinófilos por campo de gran aumento, y en lo que serían las biopsias de tercio superior, 15 eosinófilos por campo de gran aumento. Ahora ya pasando a lo que es la histología, sabemos que lo que hace el diagnóstico es la presencia de
15 o más de 15 eosinófilos por campo de gran aumento, y este punto de corte tiene una sensibilidad y una especificidad de alrededor del 100% para discernir esta entidad con respecto a otras patologías esofágicas. Y de forma accesoria puede haber otras alteraciones, como la presencia de microabscesos eosinofílicos, espacios intercelulares dilatados, puede describirse un despegamiento de la superficie epitelial, elongación de papilas, y también puede haber fibrosis en la lámina propia. Esto nuevamente es a modo de ejemplo, de izquierda a derecha lo que podemos ver es un corte de un esófago normal. ¿Sí? La siguiente sería una hipereosinofilia epitelial, la que le sigue una hiperplasia de la zona basal, y la última lo que nos está mostrando es un microabsceso eosinofílico. Ahora ya pasando a lo que es el tratamiento tiene 3 pilares fundamentales, que es la utilización de fármacos, principalmente IVP y corticoides, la dieta y las dilataciones en el caso de las estenosis esofágicas. El objetivo del tratamiento es la mejoría clínica, la mejoría histológica, y de esta manera evitar las complicaciones a largo plazo, que serían las complicaciones fibroestenóticas. Con respecto a los IVP, sí, ellos tendrían un efecto, por un lado, por su efecto antiácido, y por otro lado, por su efecto antiinflamatorio. Se sabe que los IVP, por un lado, mejoran la función de lo que es la barrera epitelial, por el otro lado bloquean la secreción de sustancias quimiotácticas, y por otro lado inhiben la expresión de moléculas de adhesión. Esta es una revisión sistemática donde se valoró la efectividad de este tratamiento, y lo que se vio es que había una tasa de remisión histológica del 50% aproximadamente, tomando como remisión histológica menos de 15 eosinófilos por campo de gran aumento, y una mejoría sintomática en aproximadamente el 60% de los pacientes. Y también lo que se describe en esta revisión es que habría una tendencia a una mayor eficacia cuando la toma total se divide en 2 tomas diarias. Y esta es la razón por la que en general lo que se pauta es IVP dosis doble por 2 meses. Esto que aparece acá en realidad lo vamos a ver para todo lo que son los tratamientos de primera línea, y es que no hay estudios de calidad que comparen las distintas modalidades terapéuticas. Lo que sí, debido a lo que es el bajo costo y el perfil de seguridad y la eficacia que está demostrada, algunos autores recomiendan que los IVP sean la primera línea de tratamiento. Pasando a lo que son los corticoides, estos fármacos también producen mejoría clínica e histológica, y está comprobado que esto depende del tipo de formulación y el tiempo de contacto que tenga el fármaco con la mucosa esofágica. Los glucocorticoides que se utilizan son glucocorticoides tópicos, ¿sí? Entre ellos está la fluticasona deglutida, ¿sí? Que lo que se utiliza es el inhalador multidosis, ahora lo vamos a ver, y por el otro lado la budesonida, que viene una formulación acuosa para nebulizar que se debe mezclar para formar una solución viscosa. Estas son las dosis que se usan en los adultos. En el caso de la fluticasona es de 880 a 1760 microgramos al día, y la forma correcta de administrarlo es sostener la respiración y deglutir el fármaco. En el caso de la budesonida, la dosis es de entre 2 y 4 miligramos al día, se debería administrar luego la ingesta y realizar un ayuno posterior de entre 30 a 60 minutos. Ahora ya hablando de la dieta, hay 3 opciones. Una es la dieta elemental, la otra es la dieta eliminación antigénica según las pruebas de alergia, y la tercera opción sería la dieta eliminación antigénica empírica. Lo que sí hay que tener en cuenta es que siempre que se tome a la dieta como opción terapéutica debería haber un seguimiento por un nutricionista. Esto, por un lado, aumenta la adherencia, previene las deficiencias nutricionales y además también evita lo que sería la contaminación inadvertida. Con respecto a lo que es la dieta elemental, de todas las dietas es la que tiene la mayor eficacia, un 91%. Lo que pasa es que su uso es bastante limitado. Es una dieta que tiene un alto costo, tiene muy mal sabor y por lo tanto se tiene que colocar en general una sonda nasogástrica para poder administrarla, y tiene un impacto negativo, por lo menos desde el punto de vista psicológico. Luego está la dieta de eliminación antigénica según las pruebas de alergia. Esta de las 3 opciones de dieta es la que tiene la peor eficacia, es un 46%, y además los resultados son bastante heterogéneos. Lo que hay que tener en cuenta acá es que hay algunas instituciones de algunos países que no están de acuerdo en realizar las pruebas de alergia para determinar cuál es el antígeno alimentario involucrado en la esofagitis eosinofílica, porque estas pruebas
dicen que en esta patología no tendrían un buen rédito diagnóstico. Y luego tenemos la dieta eliminación empírica, que tiene una eficacia del 72%, esta sí tiene una respuesta bastante homogénea, y se basa en la supresión empírica de 6 alimentos, que serían la proteína de la leche de vaca, el trigo, el huevo, la soja, los frutos secos, pescados y mariscos. Y lo que se plantea es una reintroducción secuencial. Lo que tiene como desfavorable esta dieta eliminación empírica es que necesita un número alto de endoscopías, y también hay que saber que hay esquemas que son más sencillos, que hablan de una dieta eliminación empírica escalonada o intensificada, donde al principio se eliminan 2 alimentos, frente a fracaso terapéutico se eliminan 4, y si falla este tratamiento se pasarían a eliminar los 6 alimentos de la dieta eliminación empírica clásica. Ahora ya hablando de lo que es la dilatación endoscópica, obviamente está indicada en el caso de las estenosis esofágicas que no responden a los tratamientos que dijimos previamente. La mayor parte de los pacientes va a tener una mejoría sintomática, lo que pasa que la duración de esta mejoría sintomática es variable. Y un concepto importante es que la dilatación endoscópica obviamente es un procedimiento mecánico, no tiene ningún efecto antiinflamatorio y por lo tanto no tiene ningún efecto en lo que es la fisiopatogenia de la enfermedad, y por lo tanto nunca debería emplearse como único tratamiento. Para hacer la dilatación esofágica se puede hacer tanto con balón como con bujías. No hay estudios al momento que hayan mostrado que una es más efectiva que la otra. Los beneficios del balón es que permite una visualización directa durante el procedimiento, y en el caso de las bujías el beneficio estaría dado en el caso de estenosis largas o múltiples. Con respecto a las complicaciones, esto sí está demostrado. Hablando de las complicaciones mayores, que serían la perforación y la hemorragia, la dilatación endoscópica de una estenosis por una esofagitis eosinofílica no tiene mayores complicaciones que la dilatación endoscópica de una estenosis benigna de otra etiología. La complicación más frecuente es el dolor, 3/4 partes de los pacientes lo van a presentar, y con respecto a la perforación y la hemorragia son complicaciones muy infrecuentes. Este es un resumen de lo que sería el algoritmo de tratamiento de esta entidad. Partimos de un cuadro de esofagitis eosinofílica confirmada y se debería ofrecer un tratamiento. Los tratamientos de primera línea, como vimos, son los IVP, los corticoides y la dieta de eliminación, y se consideran tratamientos de primera línea porque tienen efecto antiinflamatorio. Como dijimos anteriormente, no hay estudios comparativos entre ellos, o sea que en realidad cuál de estas medidas se va a tomar como primer escalón depende de la experiencia y la preferencia del médico tratante y de la preferencia del paciente. Con cualquiera de estas opciones, ¿sí? Una vez que se llega a los posibles resultados serían, ¿sí? Que se llegue a una remisión histológica y una remisión clínica, en ese caso se tendría que prolongar el tratamiento, y la otra opción es que el paciente no presente respuesta. En ese caso, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es o rotar a las otras medidas de primera línea, por ejemplo, si estaba con IVP, pasar a corticoides o dieta de eliminación, y también hay algunos autores que recomiendan no rotar, sino sumar. Por ejemplo, si se encontraba con IVP y no presentaba respuesta, sumarle la terapéutica con corticoides tópicos. Y esto, una vez que se elige la medida terapéutica que se va a tomar, se debería reevaluar en los 2 o 3 meses. Esto es lo que les decía anteriormente, es una patología crónica que tiende a tener recurrencias y por lo tanto el tratamiento tiene que ser prolongado. Y el tratamiento que se postula a largo plazo es la menor dosis requerida por el paciente para mantener la remisión. Hablando del seguimiento, ¿sí? Nosotros ya sabemos que los síntomas y la inflamación van a recurrir. De hecho, en pacientes sin tratamiento, a los 3 o 6 meses la mayor parte ya recurrió. Entonces se necesita un manejo y una vigilancia continua. Cuando nosotros estamos en el seguimiento y evaluando la respuesta al tratamiento, lo que deberíamos valorar es, por un lado, los síntomas clínicos, sí, que para esto existen cuestionarios que están aprobados, pero la realidad que la práctica clínica diaria esto es lo que se encontraría menos estandarizado. Por otro lado, tenemos la endoscopía con el score de referencia que utilizamos para hacer el diagnóstico, y después tenemos los hallazgos histológicos, que el hallazgo más duro sería el pico de recuento de eosinófilos, aunque hay algunos estudios que valoran otros hallazgos. Y en esta diapositiva lo que vemos es un espectro de respuesta. Si nos vamos hacia la derecha tenemos lo que se considera la normalización. Si es un paciente que
resolvió los síntomas, tiene un esófago de aspecto normal, y la biopsia endoscópica es normal, ¿sí? Con menos de un eosinófilo por campo de gran aumento. El problema con este resultado es que la mayor parte de los pacientes no va a llegar a la normalización y los que lleguen no la van a poder mantener. En el otro extremo, a la izquierda, lo que vemos es la no respuesta. Es un paciente con síntomas persistentes, con lesión esofágica persistente, y en el caso de las biopsias, sigue teniendo 15 o más eosinófilos por campo de gran aumento. Y obviamente entre estos dos extremos se encuentran un montón de opciones que serían consideradas respuesta. Esto es lo que veníamos hablando con respecto al seguimiento y la endoscopía. Sí, se sabe qué score se tiene que usar, que es el score de referencia, lo que pasa que hasta el momento no hay una estrategia de seguimiento establecida. Acá hay un poco de diferencia, depende de la guía que uno lea. En el caso de las guías europeas recomiendan una nueva endoscopía frente a la reaparición de síntomas, y en las guías americanas, por ejemplo, se postula la endoscopía frente a la reintroducción de alimento o a la disminución de dosis, por ejemplo, de un IVP o de un corticoide. Y acá ya para ir terminando, sí, este es el rol del EndoFlip. Bien, esta es una sonda de imagen funcional, luminal endoscópica, que se puede colocar por endoscopía de forma transoral o transnasal. El paciente puede estar despierto o sedado, y lo que es importante es que posterior al estudio todos estos datos se tienen que procesar, y en general utilizan un software que es algo complicado. Lo que sí se sabe con respecto al rol del EndoFlip es que se puede valorar la distensibilidad esofágica, y la distensibilidad esofágica se demostró que se encuentra reducida en el caso de los pacientes con esofagitis eosinofílica versus los controles, y dentro de los pacientes con esofagitis eosinofílica tienen menor distensibilidad los que tienen impactación versus los que no tienen impactación. Se sabe que es un método seguro, se sabe que es un método bien tolerado y no se asocia a complicaciones. Actualmente se considera que puede ser utilizado para valorar lo que es la actividad de la enfermedad, la respuesta terapéutica, la gravedad del cuadro y los fenotipos, inflamatorio o fibroestenótico. Y esta sí corresponde a la última diapositiva, es el rol del ESOFLIP. Sí, se postula que el ESOFLIP sería un método novedoso para tratar lo que son las estenosis esofágicas, en comparación con la dilatación con técnicas clásicas. Con respecto a esto hay muy poquitos estudios, no se encuentra estandarizado. El estudio que le nombramos acá es una revisión que incluyó aproximadamente 30 estudios, y 2 de esos estudios valoraban el rol del ESOFLIP, y en ese, ya digo, por más que no esté estandarizado, por lo menos en esos estudios sí se demostró que el ESOFLIP era eficaz. Y ahí terminamos, gracias. Bueno, muy completa y sobre todo muy actualizada. A continuación lo que vamos a hacer es darle lugar al panel de especialistas para que nos hagan un breve comentario de lo que es esta enfermedad, que por ahí como gastroenterólogos la sospechamos mucho en el contexto de pacientes con disfagia o incluso en las guardias con pacientes con episodios de impactación no claro, y la diagnosticamos relativamente poco. En el panel tenemos a Mauricio Guzmán, médico de planta del Servicio de Gastroenterología del Hospital San Martín de la Plata, jefe de la unidad de motilidad. Lo tenemos a Sebastián Carrica, médico de planta del Servicio de Gastroenterología del Hospital San Martín de la Plata, y a Mariela Dulbeco, médica autorizada del Servicio de Gastroenterología del Hospital San Martín, también perteneciente a la unidad de motilidad. Vamos a empezar con Mauricio Guzmán, un breve comentario respecto a esta enfermedad. ¿Qué podés contarnos, Mauricio? ¿Qué podés ampliar o concluir? Bueno, primero que nada, felicitar a la doctora Capaldi, que ha dado una clase muy buena, muy actualizada, y la verdad que estuvo muy bueno todo lo que dijo. Nosotros la verdad que tenemos muy poca experiencia, es cierto, porque vemos poco esta enfermedad, y por lo tanto la consideramos que es una enfermedad subdiagnosticada. Siempre la tenemos en cuenta, y esto es un mensaje para todo el auditorio,
que esta enfermedad tiene que ser tenida en cuenta en todos los pacientes con disfagia, independientemente de que el esófago se encuentre normal. Si hay unidades o en la urgencia uno se encuentra con pacientes con atascamientos en el esófago, debería uno tomar biopsia y pesquisar la enfermedad. La otra posibilidad diagnóstica es en los pacientes con enfermedad por reflujo, sobre todo en las formas refractarias, que esto lo hablamos la semana pasada, donde es fundamental la toma de biopsias en forma adecuada para pesquisar la enfermedad. Después, por eso justamente estamos ante una enfermedad que tiene una incidencia y una prevalencia baja, pero quizás sea por esto que la estamos subdiagnosticando. Una vez diagnosticada, la verdad que las opciones terapéuticas son bastante buenas. Tenemos 3 opciones, con IVP, corticoides y dietas, y cualquiera de las 3, por suerte, responden muy bien los pacientes. Y otro hecho importante que estuvimos ahora, bueno, justo cuando estuvimos actualizando el tema, es la demora en el diagnóstico. La demora en el diagnóstico va a hacer que la enfermedad evolucione en una forma fibroestenosante, y en ese caso el esófago se puede llegar a acartonar o a estenosar, y ahí vamos a tener dificultades porque esos pacientes generalmente van a requerir dilataciones. El hecho de hacer dilataciones en estos pacientes, que suelen tener una mucosa que fácilmente se daña, no le aumenta el riesgo de perforación más que las dilataciones habituales que se hacen por otras patologías. Así que esto es un aspecto a tener en cuenta. Y otro de los puntos es que estos pacientes tienen una enfermedad que es crónica y que van a requerir un tratamiento permanente. El tratamiento de mantenimiento es la regla. Si uno abandona el tratamiento, recae, y cada vez va a requerir un nuevo tratamiento, y eso va a aumentar el riesgo también de evolucionar a la forma fibroestenosante. Entonces, en definitiva, enfermedad subdiagnosticada, siempre sospecharla, irla a buscar, fácil de diagnosticar, pero hay que tomar muchas biopsias, por lo menos 6, y una vez que tenemos el diagnóstico, hacer el tratamiento en forma adecuada y hacer un seguimiento del paciente, tanto con síntomas y con monitoreo. Hay que ir a buscar las biopsias de nuevo, rebiopsiar a los pacientes después de cada estrategia terapéutica para confirmar que los eosinófilos en la mucosa esofágica están disminuyendo. Bueno, no sé si los chicos quieren aportar y decir alguna otra cosa. Bien, muchas gracias Mauricio por el aporte. No sé, Sebastián, ¿querés aportar algo más? ¿Alguna reflexión? No se te escucha, Sebastián, Esperá. Ahí está. Antes que nada, quería felicitar a la doctora Capaldi por la presentación, muy concisa, completa. La verdad que dio unos conceptos muy, muy, muy claros. Y ni hablar que la presentación el resumen de recién del jefe de la unidad de motilidad, del doctor Guzmán, la verdad que deja pocos lugares o brechas para empezar, para hacer un comentario. Específicamente a mí me gustaría comentar algo del manejo de las estenosis, 2 palabras, y es que en estas estenosis en particular, a diferencia de las otras estenosis benignas, o en favor de las otras estenosis benignas, sería muy importante tener un esofagograma. Vemos que tenemos un grupo, casi como marcaba recién Janina, una frecuencia de casi el 50% de los pacientes con disfagia, y sin embargo las estrecheces bien establecidas son cerca del 7% de los pacientes, por lo cual nos estamos perdiendo quizá en esos pacientes diagnósticos de una disminución del calibre del esófago. Digo yo, un esofagograma es de buen proceder. Un estudio que quería señalar cortito es del año 2014, en donde la sensibilidad de la endoscopía para determinar la estenosis esofágica o la reducción del calibre es de un 25%. Entonces necesitamos otros métodos para diagnosticar el esofagograma, es uno de ellos. Y recientemente, no hace mucho tiempo, se ha desarrollado una recomendación en el manejo endoscópico de dilatación que se llama un método de tracción de balón. Me parece sumamente interesante y nos permite 2 cosas. Uno es una valoración directa sobre el diámetro que estamos dilatando la estenosis o el calibre esofágico, ver la presencia o no de complicaciones de forma inmediata, que ya comentaron que es verdad, no tenemos la misma tenemos la misma frecuencia de complicaciones que en el resto de las estenosis benignas,
y permite uno hacerlo paulatinamente. Un segundo dato importante es quizás las dilataciones más espaciadas, cada 3 o 4 semanas, y el seguimiento y el nivel objetivo, si bien acá no hay una concordancia entre los distintos operadores, se establece también muy similar al resto, que es un diámetro de 15 milímetros. Bueno, después dejo para el resto del auditorio, si quiere hacer alguna apreciación o contar a algún paciente, los invito a hacerlo. Es eso, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. No sé si Mariela estás por ahí. ¿Querías aportar algo más o ya directamente pasamos a las... Hago un breve comentario, así pasamos a las preguntas, pero hacer hincapié en lo que decía Mauricio, de la sospecha diagnóstica, tener esta entidad como diagnóstico diferencial, y hacer hincapié para los endoscopistas que esta entidad se va a presentar en un 80 o un 90% de los casos con alteraciones en la endoscopía. Y en ese momento donde tenemos que ir a biopsiar, porque sin biopsiar no vamos a llegar nunca a este diagnóstico. Nada más y pasamos a las preguntas si quieren. Bien, perfecto. No sé si las chicas están ahí con el tema de las preguntas. Sí, acá yo estoy viendo una pregunta, de Romina Noel, para todos, dice, tengo una consulta, un paciente joven con esofagitis eosinofílica diagnosticada hace 2 años, que responde bien a fluticasona, PAF, pero al discontinuarlo reincide, dice. Está con Montelucat e IBP, ¿es posible mantener en forma crónica o sostenida los corticoides en PAF de glúcidos a dosis baja? Dice, es muy joven, 18 años, y temo que al quitar el corticoide sufra de estenosis. Bueno, por supuesto que la respuesta es sí, que hay que sostener, es lo que dijimos recién, el tratamiento de mantenimiento es la regla. El uso de Montelucat no estaría recomendado, no ha mostrado ser beneficioso en estos pacientes. Lo que tenés que hacer es mantenerlo con corticoides en una dosis mínima efectiva y chequear no solo la respuesta sintomática, sino la histológica. De esa manera vas a evitar lo que decíamos, la progresión a la forma fibroestenótica. Y qué bueno que le hiciste el diagnóstico en forma temprana. Muy bien. Hola Mauricio, te leo otra de las preguntas que hay. Bueno. Va para todo el panel. Sí. Es Alfonso Delgado, pregunta, ¿en qué tiempo se recomienda una endoscopía de control para valorar respuesta al tratamiento? Bueno, normalmente lo que nosotros hacemos, después de cualquiera sea de los tratamientos instaurados, es hacer una endoscopía de control a los 2 meses. Se dice entre los 2 y 3 meses, nosotros generalmente a los 2 meses hacemos endoscopía con toma de biopsia. Perfecto, Mari. Otra pregunta es, buenas tardes, ¿qué utilizan ustedes como primera línea de tratamiento? No sé, Mauri o Seba. Yani, ¿querés responder o respondo yo? No hay problema. Bueno, ahí con respecto a lo que es la primera línea de tratamiento, sí, es lo que decíamos antes, ¿sí? Cualquiera de las líneas de tratamiento se pueden optar como primer paso, no hay estudios comparativos entre ellos. Sí hay autores que están a favor de los corticoides, hay autores que están a favor de los IBP. Nosotros en general lo que postulamos es hacer como primer línea los IBP, ¿sí? Tienen bajo costo, son efectivos y no suelen tener efectos adversos. Muy bien. Y otra pregunta desde Facebook. Sí, perdón. No, otra cosa importante es cómo llega el paciente al diagnóstico, porque la respuesta al IBP es menor que la del corticoide. Lo que es cierto que dice Yani, que uno lo prefiere porque es una droga mucho más fácil de administrar, es más segura, mucho más accesible, pero si el paciente llegó al diagnóstico a través de un reflujo refractario, es decir, que el paciente venía tomando IBP, no me respondía al IBP, seguía con síntomas de reflujo, y como dijimos la semana pasada, estos pacientes hay que hacer una endoscopía y descartar esofagitis eosinofílica como causa de refractariedad dentro de la enfermedad por reflujo. Ese paciente ya viene tomando IBP, así que no voy a empezar con IBP, porque ya sabemos que no responde al IBP, va a ser claramente un no respondedor. Directamente en ese paciente voy a optar por el corticoide. La otra opción, después lo que está sugerido un poco en las guías, es individualizarlo al tratamiento. Si uno opta por empezar con la dieta,
Por ahí lo que no está muy recomendado es en las pacientes muy jóvenes, ya que las dietas suelen ser muy restrictivas y la adherencia va a ser muy mala. Pero coincido con Yanni que la primera opción terapéutica siempre es el IVP, por ser una droga muy segura, fácil de administrar y accesible, ¿no? Otra pregunta que hay con respecto al tratamiento es qué corticoides tenemos disponible en nuestro medio para realizar el tratamiento. Bueno, nosotros tenemos disponible la fluticasona, que es la fluticasona inhalada, pero en este caso lo que tenemos que hacer es deglutida y se utiliza la fluticasona. Lo que hacemos son 2 puffs deglutidos cada 12 horas. Y la otra opción que también la comentó Yani en su exposición es la budesonida, que viene en forma oral. La idea es hacer de 2 a 4 miligramos por día, pero lo tenemos que llevar a una formulación viscosa. Para eso se hace una fórmula que son la budesonida oral, diluida en unas gotas de sucralosa, que es el edulcorante básicamente, y también sería cada 12 horas la dosis. Perfecto, Mari. Otra pregunta con respecto a lo que comentabas. Perdón, ¿puedo hacer una? Pregunta Guillermo. Discúlpame, en Flor. los casos de candidiasis. Sí. No, quería hacer una aclaración respecto a la apreciación anterior, la anterior, ¿no? Del esquema terapéutico. Que quizá un párrafo aparte, una situación especial son las formas fibroestenosantes o con componente inflamatorio severo, los pacientes con estenosis, que ahí uno podría considerar glucocorticoides como primera elección, ni hablar la situación que comentó Mauricio hace un ratito respecto a los pacientes con ERG refractario. Pero bueno, quería hacer esa aclaración. La recomendación de aquellos los que han presentado los trabajos científicos más voluminosos, es utilizar corticoides en ese grupo de pacientes. Con estenosis, ¿no? Con un fenotipo más de presentación con estenosis o angostamiento del esófago. Perfecto. Otra de las preguntas, si existe alguna técnica para mejorar la toma de muestra de biopsia en estos pacientes. No sé si bueno, en realidad lo que está recomendado, que le decía Yanina, es ir a biopsiar las áreas que nosotros vemos patológicas de la mucosa esofágica. Eso en primera instancia. El mayor número de biopsias aumenta el rédito, o sea, la sensibilidad diagnóstica, por eso a partir de 6 una sensibilidad mucho más alta, y hacerlo de la esófago proximal y distal, y en frascos separados. Eso es lo que aumenta, o lo que está descrito de aumentar el rédito diagnóstico. Perfecto. Otra pregunta es si existe alguna contraindicación para el uso del Endoflip. No, en realidad lo que no presenta contraindicaciones, no. No que yo conozca. Ahí ponían que sobre todo en pacientes con colagenopatías o antecedentes de reumatopatías. Si está contraindicado en esos casos. Nosotros todavía el Endoflip en la Argentina no lo tenemos disponible, pero no presenta contraindicaciones. Lo que hace es se distiende un balón que lo que evalúa es la distensibilidad, en este caso puntualmente que nos interesa en la esofagitis eosinofílica, del cuerpo esofágico. Y eso lo que hace es evaluar las propiedades mecánicas de distensibilidad que en esta patología, como la esofagitis eosinofílica, se puede ver alterada. Pero no tiene contraindicaciones. Generalmente, Yani puso que se puede hacer bajo sedación o no. Por supuesto se elige bajo sedación y generalmente se hace en el momento de la endoscopía. Después de hecha la endoscopía, en el mismo momento se coloca este catéter y se insufla. Perfecto, muy claro. Sobre los balones colocados endoscópicamente, ¿qué se sabe en cuanto a la duración y la efectividad? ¿Seba o...? Seba. Mira, respecto a la dilatación con balón, son todas recomendaciones de expertos, pero se recomiendan dilataciones generalmente con una duración de 30 a 60 segundos. Los intervalos de dilatación son un poco más espaciados que en el resto de las estenosis, se recomiendan 3 a 4 semanas. Y una cosa interesante es lo que intentaba comentarles antes, que se llama el método de dilatación contracción con balón. Básicamente, para hacerlo corto, es
implica llegar a la unión esófago-gástrica. Si el endoscopio no tuvo ningún resalto en el pasaje del endoscopio hasta llegar hasta la unión esófago-gástrica, dilatarlo a un diámetro superior a los 10 milímetros, que es el endoscopio tradicional, 9 milímetros, dilatarlo inicialmente a 10 milímetros, tomándolo fijo desde el canal de trabajo, vamos retirando el equipo y de esa manera notamos resistencias o acodaduras. Cuando llega el cricofaringio, desinflarlo, y al desinflarlo, volver a visualizar todo el esófago con ese diámetro del balón y ver a ver algún signo de desgarro menor y demás. En esas zonas es donde tenemos que hacer hincapié en una dilatación, y una dilatación quizá con un diámetro un poco superior. Por ejemplo, si comenzamos con un balón de 10 a 12 milímetros y el inicial lo dilatamos a 11 milímetros, si ese pasaje al retirar generó un desgarrito pequeño, con el de 11 milímetros lo dilatamos a 12 milímetros. El objetivo es lograr, generalmente, y esto ya también es un poco arbitrario, lograr desgarros que en longitud superen los 10 milímetros. No sé si eso contesta tu pregunta, pero si no, la podemos ampliar. En cuanto a la eficacia generalmente la eficacia para un diámetro de 13 milímetros, que es uno de los niveles objetivos en algunos trabajos, fue cerca del 89%, o sea, es realmente eficaz. Y en el seguimiento más o menos de 1.7 años, la recaída fue del 29%. Entonces, generalmente se dice que un paciente después de la secuencia de una mediana de 3 a 4 sesiones, logra un periodo libre de síntomas de 1 año. Eso es lo que se establece, por lo menos en la literatura. Perfecto, queda muy claro. Otra pregunta es en cuanto a la experiencia nuestra con el EndoFlip, que creo que un poco Mari ya lo había contado, que no tenemos experiencia porque no está disponible en el país. No sé si quieren decir algo más de eso. Y otra de las preguntas que tenemos es si tiene influencia la microbiota en esta patología. Perdón. Sí, Mauri, te escuchamos. No, que por ahí Mariela ella estuvo en Chicago un buen tiempo en el grupo donde desarrolló el método y por ahí puede aportar algo más, pero creo que está bastante claro. No sé, Mari, si querés decir algo más. Sí, que en realidad en el grupo, en lo que vos mencionabas, donde yo estuve, lo usaban mucho, pero todavía no está estandarizado su uso, por ejemplo, ni para el diagnóstico ni para el tratamiento. Ellos, como son un centro de referencia y lo manejan los expertos, lo utilizaban principalmente los pacientes con disfagia, en los cuales lo que les aporta hacer el EndoFlip es conocer las áreas de estrechez a nivel del cuerpo esofágico, con bastante exactitud, porque les informa en milímetros el área esofágica estrechada, y con eso pueden guiar una terapéutica. Pero ellos mismos decían eso, todavía no está estandarizado y no es algo que tampoco esté aprobado hacer de esa manera. Ellos con la experiencia que tienen lo usaban de esa manera. Nosotros en Argentina todavía no lo tenemos, así que no tenemos experiencia particularmente. De todas maneras, la opción que cuenta Seba me parece muy buena y bastante que se pueda adaptar a nuestras condiciones locales, ¿no? Así que es para tenerlo en cuenta. Me preguntaba sobre microbiota, Flor, y la verdad que yo no he leído varias cosas de microbiota y obviamente como está muy de moda, se empiezan a buscar alteraciones de la flora intestinal asociadas a distintas enfermedades. Yo no tengo ningún, en estos días estuvimos actualizando bastante este tema y no hemos encontrado nada que tenga de relevancia en cuanto a buscar alteraciones de la flora justamente en pacientes con esofagitis eosinofílica. No. Perfecto. Y lo último para terminar, si ustedes tienen algo de experiencia en las dietas de exclusión. Bueno, Yani, ¿querés decir algo? Como tratamiento. Ahí vi la pregunta con respecto a los test. Exacto. Ahí nosotros lo que anduvimos mirando es, en realidad, lo que son las dietas de exclusión, ¿sí? La que tiene como una buena tasa de respuesta y una buena tasa de adherencia sería las que son de exclusión empírica. La que es de exclusión guiada por los test, estos test que serían para determinar de forma previa cuál sería el antígeno implicado,
primero que las que tienen la menor tasa de efectividad, en menos del 50%, y ahí depende un poco de las guías. Por ejemplo, las guías que son guías americanas recomiendan esta forma de tratamiento y recomiendan que se hagan los test cutáneos, por ejemplo, los test de alergia en general de forma previa, y en el caso de las guías europeas directamente, por ejemplo, hay un comité de alergia e inmunología que no recomienda que se usen estas pruebas, porque aparentemente la efectividad que tiene como diagnóstico para determinar el antígeno involucrado en otros tipos de atopía es buena, pero en el caso de la esofagitis eosinofílica, la efectividad diagnóstica no es tan buena, entonces no sería ideal como método. Muy claro, Yani, gracias. Bueno, otro comentario que tenemos, que lo dice la doctora Lozada desde Venezuela. Lo que comentó fue no olvidar el signo de Pool, donde se nota una resistencia firme al tomar biopsias y tiene una sensibilidad del 86% y una especificidad del 100%, con disminución del mismo tras respuesta al tratamiento. Bueno, muy bueno, gracias por el aporte, la verdad que no lo teníamos. De todas maneras, no hay problema cuando uno encuentra daño en la mucosa, no va a haber ningún problema. Ahí la sospecha va a ser grande, ¿no? El tema es lo que decíamos al principio, esta enfermedad hay que irla a buscar. Estamos teniendo un subdiagnóstico, me parece, porque acá nosotros que permanentemente estamos viendo pacientes con reflujo refractario, la prevalencia reportada en reflujo refractario de esta enfermedad es casi del 8%. Y no tenemos esos números. Evidentemente o tenemos otro perfil epidemiológico en nuestro medio o estamos subdiagnosticando la enfermedad porque no estamos tomando las biopsias a quien corresponde o lo hacemos en forma inapropiada. Yo quiero que se lleven este mensaje quizás todos de que tenemos que tener nosotros como gastroenterólogos un compromiso en esto de tratar de pesquisar más la enfermedad. Y ahí vamos a tener también mucho más experiencia en el manejo. Nuestro caso es bastante limitado, tenemos pocos pacientes con esto. Consultan sobre la inyección de triamcinolona en el caso de esta patología, si hay experiencia desde Facebook. Nosotros no leímos como opción terapéutica los corticoides que dijimos son los deglutidos o también los corticoides se pueden dar vía oral. De todas maneras se prefieren los tópicos, obviamente, por la menor cantidad de efectos adversos. No encontramos ningún trabajo que hable de la inyección de triamcinolona como manejo para lograr la remisión histológica. Después tampoco encontramos trabajos que hablen que el uso de triamcinolona en las dilataciones, en las estenosis, sea más efectivo que no hacerlo. No sé, Seba, si tenés alguna opinión de eso, que tiene su perfil más endoscópico. Es tal cual lo que vos contás. No, en realidad no hay trabajos en la literatura donde se pueda sostener la aplicación de triamcinolona local con la estenosis, tal como los vemos en el resto de los manejos de las estenosis benignas. Lo que hay que tener en cuenta es que yo creo que es el quid de la cuestión en estos casos, que es la respuesta terapéutica va a depender mucho, y si no tomamos un nivel objetivo de más de 13 milímetros, en el nivel del calibre con que nosotros comenzamos, y también en la remisión histológica. Entonces lo que yo haría hincapié es si realmente ese paciente respondió o no respondió al tratamiento sistémico o al tratamiento deglutido, y ver a ver si hay que progresar con el tratamiento o utilizar novedosas terapias. Y eso son cosas a tener en cuenta. Yo me plantearía eso en el caso de una estenosis que no responde a las dilataciones, porque la frecuencia de respuesta es muy alta. Bueno, muy bien, vamos cerrando ya con esta clase. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, Mauricio y Mariela. Muchísimas gracias a Yanina por la clase, que la verdad es que fue muy buena. Y obviamente agradecerles a todos los que se conectaron y participaron en esta charla, ¿sí? No solamente por Zoom, sino por gran cantidad de gente que nos siguió por Facebook. Y bueno, así que invitarlos para la semana que viene, el mismo día, miércoles a la misma hora, a las 18 horas, donde vamos a seguir con la tercera clase, que es acalasia,
con una promesa de participación de un referente internacional en la parte endoscópica del tema. Así que los esperamos a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Oh.